Hola, ¿cómo están? Como mi charla se titula, les vengo a hablar un poco de innovación social y su relación con la ingeniería. Ese que ven ahí soy yo cuando chico, y eso es parte de mi familia, éramos hartos. Cuando era chico, era súper curioso y súper inquieto, y eso generó que desde lo vocacional me inclinara por distintas profesiones y distintas disciplinas que me iban interesando a lo largo de mi vida. Primero, quise ser arquitecto. Me encantaban las ciudades, pensaba cómo se podía construir grandes edificios o inimaginables casas. Pero también me gustaba mucho el fútbol. Desde chico me gustó, aunque no era muy bueno para la pelota. Entonces dije, bueno, si no puedo ser jugador de fútbol, voy a ser periodista, pero específicamente relator de partidos de fútbol. Y jugaba a relatar los distintos partidos que iba viendo. Pero parece que tampoco le pegaba mucho y me empezaron a interesar otras cosas. Me interesó la historia, me interesó la literatura y fui pasando por distintas ideas. Pero como ocurre muchas veces en esa etapa vertiginosa de la adolescencia, especialmente cuando uno llega a la educación media, uno, más que ir tomando las decisiones por uno mismo, se va dejando llevar por lo que la corriente de las opiniones o las fuerzas externas te van dirigiendo. De hecho, la primera decisión que tuve que tomar y que de repente me enfrenté a ella fue elegir en algo que nunca antes me había cuestionado. ¿Me iba al curso humanista o me iba al curso científico? Una dicotomía que me parecía desde ya muy extraña. Como le pegaba un poquito a las matemáticas y a la física, bueno, las fuerzas me empujaron hacia el lado científico. Y dije, bueno, hay que irse al curso científico. Ahí es donde empezamos a trabajar en matemáticas, en física, en química, y tanto a mí como a un grupo de compañeros, nuestros profesores con cariño nos decían ingenieros. Chuta, aparece una profesión nueva, aparece algo en que no había considerado hasta ese momento. Parece que por el hecho de pegarle un poco a la física, de pegarle un poco a la química y a las matemáticas, había que ir a estudiar esta carrera que bien poco entendía lo que hacía, pero que parece que era lo que había que hacer. Así que vino la pregunta, o la siguiente pregunta, ya saliendo del colegio, ¿qué especialidad me iba a inclinar y a qué universidad iba a ir? Nuevamente, las fuerzas externas ejerciendo su juego y en ese momento la más popular era Ingeniería Civil Industrial. No tenía idea de lo que hacía. Si me preguntaban en ese momento en qué se diferenciaba con las otras, no lo habría sabido explicar. Pero bueno, era lo que era top en ese momento y dije, para allá vamos. Además decían que te aseguraba un buen pasar. Así que para allá nos fuimos. La universidad fue un poquito más fácil, porque estaba la Santa María, Universidad de Ingenieros, y la verdad que quién no querría estudiar en ese castillo y recorrer las calles de esa ciudadela, ¿cierto? Y Harry Potter y Hogwarts todavía no existían. Después entramos a la universidad y con mis compañeros empezamos a ir en las aulas a encontrarnos con estos profesores que nos hablaban de electrónica, de mecánica, de química, de informática, un sinfín de herramientas que nos prometían que nos iban a servir para algo. Y se empezó a normalizar entre nosotros que los que estudiábamos ingeniería, especialmente ingeniería civil industrial, nos estábamos preparando para ser gerentes. Gerentes de grandes empresas. Esa era la medida del éxito para nosotros. De emprendimiento, en esa época ni se hablaba. Ya los bichos raros eran los que querían dedicarse a otro tipo de cosas. Por ejemplo, a la academia. Y ahí fue precisamente donde yo encontré un camino ante preguntas que me empecé a plantear. Bueno, ¿para qué me iba a servir todo esto? ¿Para qué me iba a servir tanta matemática, tanta física, tanta química? ¿Qué era lo que yo iba realmente a contribuir con ello? Especialmente cuestionándome todos los otros intereses que en ese momento tenía, con esa dicotomía que me habían forzado a elegir la ciencia y descartar lo humanista. Y encontré, para suerte, la respuesta en la academia. Me dediqué a ser profe. Y así, en las conversaciones, en la lectura, en el aula con mis mismos estudiantes, pude de alguna manera
sentirme más realizado de forma integral. ¿Por qué les cuento todo esto? Porque como podrán ver, el derrotero para mí, como seguramente a muchos de nosotros nos ha pasado, fue bastante azaroso. Tuve suerte, terminé trabajando en algo que me encanta. Pero cuando hoy día lo miro un poco a distancia, se me generan diversas inquietudes. Primero, la figura del ingeniero. Hay montones de preguntas que si hoy día nosotros buscamos lo que hace un ingeniero en Internet, no aparecían en la conversación hace 15, 20 años cuando yo estudié. Los ingenieros, cuando nosotros proyectamos en nuestro imaginario, son cuadrados o cúbicos, como decimos en la Santa María, y poco nos preocupábamos o poco nos inquietábamos por la creatividad, la innovación, el emprendimiento y la resolución de problemas más allá de lo que pasaba dentro de la fábrica o dentro de la empresa. Y menos nos preguntábamos para qué o a quién le iba a servir eso. La tecnología y la ingeniería se transformaban más en un fin que en un medio para algo más. Los imaginarios son fundamentales, son importantes para la construcción de las ideas, para inspirar e incluso para marcar el deber ser. Por ejemplo, eso también ocurre en las profesiones. La cultura popular contribuye mucho a eso. Pensemos en las series y en las películas. Si yo les pregunto, especialmente a los que no se dedican a profesiones vinculadas con la medicina, ¿qué es lo que hace un médico o cómo es el día a día de un médico? Seguro muchos de ustedes se están imaginando a Dr. House con sus diagnósticos muy acertados o al trabajo en equipo de ER. Si les pregunto lo que hace un abogado o lo que hace un publicista, seguramente más de alguno está pensando en Suits o en Don Draper de Mad Men, con su elegancia toda pulcra y su elocuencia al momento de defender un caso o vender un producto, una marca. Esta es fácil. Un arqueólogo. Ya saben, ¿cierto? Todos inmediatamente estamos pensando en las aventuras de Indiana Jones. Por supuesto, estos son todos personajes, pero seguramente a todas estas profesiones en más de algún momento les ha tocado acercarse a lo que estos personajes viven. Pero más allá de eso, en el día a día probablemente son mucho más rutinarias, son mucho más tranquilas de lo que estos personajes viven. Pero son fundamentales estos personajes en la construcción de un imaginario para establecer los objetivos y la misión de cada una de estas profesiones. Cuando yo les digo ahora, pensemos en ingenieros, ¿quién se les viene a la mente? Probablemente estos personajes. Sheldon y Howard, en este caso, de The Big Bang Theory. Específicamente, o para ser preciso, Sheldon es físico teórico y el ingeniero, siempre menospreciado, era Howard. Ellos, seguramente, todos lo veíamos en la serie, pero maravillosos en sus disciplinas, brillantes. Pero también, lo que era parte de la trama fundamental de la serie, lo que podríamos llamar asociales. No podían conectarse o les costaba mucho lograr conectarse con los otros y más aún entender la sociedad en la que estaban viviendo. La pregunta es, si este es el imaginario que se está construyendo en torno a los ingenieros hoy en día, ¿son estos los ingenieros que necesitamos el día de mañana? ¿Son estos personajes los que nos van a generar más vocación por estudiar ingeniería? Los problemas del siglo XXI son problemas que nunca antes hemos tenido que enfrentar. Son sistémicos, son multidimensionales y son de carácter global y planetario, que necesitan una comprensión que va mucho más allá de una disciplina en particular. Por lo tanto, ¿qué debemos hacer? ¿Cómo debiésemos formar a nuestros ingenieros? Es la pregunta que nos planteamos un grupo de profesores dentro de la Universidad Santa María y para la cual nos unimos en una red latinoamericana de universidades para pensar desde Latinoamérica lo que nosotros entendemos por innovación social y el rol de cada uno de nosotros en ese proceso de innovación. En particular, dentro de la Santa María, además, creamos el 3IS, la Oficina de Innovación Social, que nos permitía dar mentoría y generar formación en torno a la innovación social de nuestros ingenieros.
Pero por lo tanto la pregunta es cuál es el rol en la innovación de un ingeniero, y en particular de las herramientas del ingeniero como la tecnología. Es así como lo primero que nos tenemos que dar cuenta es que la ingeniería y la tecnología son un medio para lograr soluciones que vayan encaminadas a mejorar la calidad de vida de los individuos y contribuir al bien común, siempre con una perspectiva de sostenibilidad, y no un fin en sí misma, no tecnología por tecnología, sino que algo debe contribuir. Lo segundo, como buenos ingenieros también, nos preguntamos, bueno, ¿cuáles son las herramientas? ¿Cuáles son las capacidades, las competencias que tenemos que construir? ¿Qué es lo que tiene que tener un ingeniero para lograr esa contribución desde la innovación social? Primero, empatía. No podemos tener estos ingenieros o formar estos ingenieros asociales. Empatía desde el primer momento, desde el momento de entrar en contacto con las sociedades y las comunidades para poder levantar cuáles son los problemas, pero también acompañarlos a lo largo de todo el proceso y compartir con ellos en la búsqueda de la solución, la generación de los productos o los mínimos productos viables, la implementación y después la escalabilidad. Eso obliga, también hay que co-crear. Hoy día ya no podemos hablar de creatividad. Nadie va a tener la respuesta a ninguna disciplina por sí sola, sino que tenemos que ser capaces de crear en conjunto, contribuyendo en ese pensamiento sistémico desde el rol de cada uno de nosotros. Eso para los ingenieros es súper complejo, porque nos obliga a bajarnos de un pedestal y ser más humildes. Ser más humildes entendiendo que nosotros contribuimos con una parte de la solución, específicamente materializar la solución que entre todos estamos pensando. Materializarla a través precisamente de la tecnología. Pero la solución tiene que venir de todos, especialmente de las comunidades involucradas. Hay que ser multidisciplinario, en el amplio sentido de la palabra. ¿Qué significa eso? No solo entre puros ingenieros, ni de una especialidad ni de varias especialidades, sino que con distintas profesiones, distintos oficios y, por supuesto, insisto, con las comunidades y grupos involucrados. El trabajo en silos, independiente, solo, dentro de un taller, dentro de un laboratorio, al estilo de Howard y Sheldon, no sirve. Tenemos que trabajar ya no unidisciplinarmente, sino de manera multidisciplinar. También siempre con un foco en la sostenibilidad. ¿Qué significa eso? No solo sostenibilidad ambiental y sostenibilidad social, sino que también sostenibilidad económica. ¿Qué quiere decir eso? Focalizado en los costos, en cómo controlamos los costos de esa solución, para que sea implementable en cada una de las situaciones que nosotros hayamos diagnosticado. Pero también incluso dotándola de un modelo de negocio. ¿Un modelo de negocio para qué? Para precisamente darle esos ingresos que le permitirán ser sostenible en el largo plazo y no depender del asistencialismo o la filantropía de ciertos grupos en particular. Y por último, escalable. Tenemos que focalizarnos en problemas locales de nuestras propias comunidades, tenemos que partir por nuestro vecindario, pero esos problemas tienen que ser a su vez escalables en términos de las soluciones. La solución local tiene que ser posible de llevar a nivel planetario. Es, por ejemplo, lo que hicieron los ecos de Vis, ingenieros también de la Santa María, que se involucraron con las comunidades de los campamentos, muy importante acá en la región, ¿cierto? Donde está la mayor cantidad de campamentos de nuestro país. Se involucraron con estas comunidades y se dieron cuenta de que al no disponer de acceso a agua potable, al no disponer de acceso al alcantarillado, tenían un gran problema de salubridad e higiene. Pero también al conversar con ellos, al tomar desayuno, al compartir con ellos, se dan cuenta que hay un problema de dignidad importante. Y eso los lleva a buscar en conjunto con ellos una solución de lo que conocemos como baños secos. Baños que con prácticamente cero uso de agua, también un impacto ambiental fuerte eso, lograban generar soluciones a los residuos que se generaban dentro de los hogares. Nada muy maravilloso, nada muy espectacular, pero compenetrado con lo que
estas poblaciones necesitaban. Y por lo tanto, devolviéndoles una dignidad fundamental dentro de sus distintos hogares. Por lo tanto, la ingeniería tiene que ser capaz de vincularse con lo que entendemos como un proceso de innovación social. Ese proceso tiene que partir desde la detección de los problemas, el levantamiento de las oportunidades y finaliza cuando somos capaces de generar cambios en las conductas, cambios a nivel social que permiten mejorar la calidad de vida de todos nosotros. Y no necesariamente siempre concentrarnos en ciertos grupos específicos, sino que muchas veces la consecuencia es de nivel planetario. Por ejemplo, en el caso personal, es lo mismo que buscamos dentro de una innovación social que entendemos nosotros haber creado, al detectar que existe un problema en el mundo del emprendimiento y la innovación, especialmente cuando hablamos de la democratización. Y es lo que precisamente buscamos a través de la Quinta Emprende. Buscamos democratizar el acceso al conocimiento, a la formación e información en torno al emprendimiento e innovación, tratando a su vez también de generar valor social o poner en valor social a los emprendedores e innovadores, porque entendemos que ahí está la generación de riqueza y el desarrollo integral de las comunidades. De esa forma, ponemos en valor social y también le damos dignidad a emprendedores que están contribuyendo al crecimiento de sus hogares o al desarrollo de sus hogares, pero también de sus vecindarios y comunidades. Por lo tanto, hoy día no podemos entender el desarrollo de las sociedades modernas, sostenibles, sin que éstas descansen en lo que llamamos las disciplinas STEM: ciencia, tecnología, ingeniería y matemática, de su sigla en inglés. A través de estas, nosotros somos capaces de contribuir a un desarrollo social. Y estoy seguro, convencido, de que si somos capaces de enseñar a nuestros niños y niñas que a través de las disciplinas STEM nosotros no solo generamos tecnología, sino que esa tecnología busca un impacto o contribuir en un impacto en la calidad de vida de las personas, mejorando su situación, contribuyendo al bien común desde un punto de vista sostenible, estoy seguro que vamos a lograr más vocaciones de ingenieros, rompiendo con el paradigma que separa lo humanista de lo científico, y vamos a poder contar con esos ingenieros, estudiantes de ingeniería y ingenieros posteriormente, que probablemente van a ser los superhéroes que hoy en día nosotros necesitamos más que nunca. Muchas gracias.